Dios te bendiga, les saluda el pastor Juan Carlos Pérez Corrales del Ministerio Apostólico Avance Misionero. Es una bendición estar acá para poderle a usted bendecir a través de esta transmisión. Si usted me está escuchando, me está viendo, hoy será de mucha bendición lo que quiero compartir con usted. Como tema, Jesús nos llamó discípulos, Y esto es lo que yo hoy quiero compartir con usted. En Mateo capítulo 16, verso 24, para que usted lo pueda anotar, dice, Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria a Dios. Entonces, mi objetivo hoy, hablar de este tema, que Jesús nos llamó discípulos, es que queremos hacer cosas bíblicas de la manera bíblica, de forma bíblica. Anótelo para que no se lo olvide. Queremos hacer cosas bíblicas de la manera bíblica, de forma bíblica. Entonces, para hacer cosas bíblicas de la manera bíblica, de forma bíblica, debemos de, a modo de recomendación, separar lo que creen los cristianos, que es cristianismo para ellos, lo que creen las redes sociales del cristianismo, porque las redes sociales creen de todo. Lo que cree nuestra cultura acá en Costa Rica sobre el cristianismo. Hay que separar lo que cree la sociedad de Costa Rica sobre el cristianismo, lo que la historia cree desde hace 2000 años para acá sobre qué es cristianismo, porque algunos han escuchado mal, lo que su familia cree del cristianismo y lo que usted cree o piensa del cristianismo. ¿Por qué? Si queremos hacer cosas bíblicas de la manera bíblica, de forma bíblica, entonces hay que separar los conceptos que tienen todo el mundo sobre el cristianismo e ir a la Biblia y empezar a buscar qué es ser cristiano a la luz de la Biblia. Entonces, de modo de introducción, quiero darle a usted 2 puntos. Anote, número 1, que era ser un discípulo en los tiempos de Jesús, porque ese es el tema que estamos hablando hoy. Por eso quiero que usted separe toda creencia de lo que usted supone o los demás le han dicho que es cristianismo, y lo separe, porque Jesús nos llamó discípulos. Este es el tema. Así que punto número 1, anote, que era ser un discípulo en los tiempos de Jesús. Y número 2, que era un discípulo desde el punto de vista de Jesús. Tal vez usted me puede decir, Pastor Juan Carlos, es que yo soy cristiano. Sí, gloria a Dios, amén, somos cristianos. Pero quiero definirle a usted un momento, antes de introducirlo a usted a qué es un discípulo, voy a explicarle a usted un momento qué es cristiano. La palabra cristiano viene del latín, de la palabra Christos. Eso fue traducido del griego. La palabra griego, cristiano, quiere decir ungido. Y la palabra hebrea, cristiano, significa Mesías. Entonces podemos decir que un cristiano es un seguidor de Cristo. Amén. Somos seguidores de Cristo. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra cristiano? Este nombre se usó por primera vez en Antioquía de Siria para describir a los discípulos de Jesucristo. Hechos capítulo 11, verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ¿cómo originalmente Jesús los llamó? Discípulos. ¿Dónde se les llamó cristianos? En Antioquía de Siria se les llamó por primera vez cristianos. Antes de ese momento, de ahí para atrás, desde que Jesús los empieza a llamar, Jesús los llamó discípulos. Le quiero aclarar esto, la palabra cristiano en la Biblia solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento.
Jesús no los llamó cristianos. Jesús los llamó discípulos. La palabra discípulo en la Reina Valera 60 aparece en Mateo 72 veces, en Marcos 45 veces, en Lucas 37 veces, en el Evangelio de Juan 76 veces, y en Hechos aparece 28 veces la palabra discípulo. ¿Cuántas veces aparece la palabra discípulo en toda la Biblia? Aparece más de 260 veces. 2 veces en el Antiguo Testamento y 258 veces en el Nuevo Testamento. Depende de la traducción que usted esté leyendo, aparece más. El diccionario define que un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue sus estudios en una escuela. Entonces, nuestros hijos cuando van a la escuela, al colegio o a la universidad, ellos son discípulos que están aprendiendo de un profesor o de una profesora. En otras ocasiones, a los discípulos se les llamó escogidos, fieles, esclavos de Dios, esclavos de Cristo Jesús, congregación de Dios, los que invocan al Señor. Así le llamaron a ellos. Les llamaron cristianos, escogidos, fieles, esclavos de Dios, esclavos de Cristo, congregación de Dios, los que invocan al Señor. Pero Jesús originalmente los llamó discípulos. Ahora, ¿por qué yo me quiero enfocar en la palabra discípulo y no en la palabra cristiano? Aquí es donde yo entro en el punto número 1, que era ser un discípulo en los tiempos de Jesús. En hebreo, un discípulo era un talmid. ¿Por qué un talmid? Porque así se pronuncia en hebreo. Entonces podemos decir que entonces dijo Jesús a sus talmid: si alguno quiere venir en pos de mí, ser como yo soy, hablar como yo hablo, hacer lo que yo hago, niéguese a sí mismo y tome su cruz, su pacto de acuerdo, de hacer mis instrucciones, mis enseñanzas, mi doctrina, y sígame como amigo inseparable, compañero de viaje, hasta que termine el viaje, que vaya conmigo por el mismo camino hasta la muerte. Eso es lo que Jesús quiso decirle a ellos. Gloria a Dios. En ese versículo de Mateo, la palabra sígueme, que dijo Jesús, sígueme, tiene la connotación de recibir un mandamiento. Eso es lo que significa la palabra sígueme, un mandamiento, y cumplirlo de ir por un camino bajo la orden o mandato de otro. Esta palabra en la cultura hebrea se asociaba con una clase de esclavos privilegiados en la casa de un amo, que eran como sus amigos de confianza, quienes siempre viajaban para cuidarlo, que daban su propia vida por el amo. Eso es lo que significa ser un discípulo. Entonces, no muchas personas estaban contentas cuando Jesús les dijo que fueran discípulos de él. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que muchos de sus discípulos, o sea, otros, porque él tuvo más, se fueron. Y Jesús le dice a Pedro: ¿usted también quiere irse? Váyase con ellos. Y Pedro le dijo: ¿para dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque ser un discípulo era dar la vida por su maestro y hacer lo que el maestro le decía. Entonces, prácticamente, en ese tiempo, un discípulo era como una especie de esclavo que hacía lo que el maestro, su maestro, le ordenaba hacer, que era un esclavo. Un esclavo es una persona que carece de libertad y de derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de su dueño por haberlo comprado y liberado de morir. En aquel tiempo los esclavos, el esclavo que no era comprado en el mercado de esclavos, lo que sucedía es que no lo iban a seguir alimentando. Como nadie lo quería, tenían que matarlo. Por eso es que se vendían para que alguien los comprara y esa persona, ese esclavo, pudiera servirle a su dueño a cambio de que no lo mataran. Nosotros también, la Escritura a mí me enseña que para usted y para mí, nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. No existe
algo de por medio. ¿Es usted esclavo de Cristo o es usted esclavo del diablo? ¿Es usted esclavo del reino de Dios o es esclavo de este mundo? Pero usted no puede vivir en el medio. No hay tal cosa que usted diga, es que yo hago lo que a mí me da la gana. Yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. ¿Y quién es ese pastor que me está diciendo esto? Con todo el respeto, Dios le va a decir a usted, haga tal cosa, y usted puede decir, no la hago. Pero ¿cuántas personas el diablo les está diciendo, fume? Y uno les dice, oiga, ¿por qué usted fuma? Ah, porque a mí me da la gana, porque yo soy así. No, un momento, usted está obedeciendo al diablo. Usted está fumando lo que el diablo le está diciendo que fume. La causa es que el pecado va a venir sobre su vida y te va a matar, le va a dar cáncer pulmonar. Usted toma. ¿Por qué toma? Porque a mí me da la gana. No, usted no toma porque le da la gana. A usted el diablo le está obligando a tomar. ¿Por qué? Porque él lo quiere matar a usted, enfermarlo y que usted muera de cirrosis o de alguna enfermedad. No sé si me estoy dando a entender. Si la luz no está prendida, está apagada. Si no es de día, es de noche. Si no le sirven a Dios, le sirven al diablo. No hay cosa de por medio. ¿Cuál es el Señor tuyo? ¿El Dios Mamón o Dios? Porque Jesús dijo, a ninguno les puede servir a la misma vez. Le va a quedar bien a uno y le va a quedar mal al otro. Con Dios es todo o no es nada. Y si no es nada con Dios, es todo con el diablo. El discípulo en los días de Jesús le era normal tomar el yugo de su rabino. El discípulo hacía lo que el rabino le decía, hablaba lo que el rabino hablaba, caminaba como el rabino caminaba, porque la pasión de un discípulo en los días de Jesús era ser como su rabino, era ser como su maestro, caminar igual, vivir igual, la mismo que él. La palabra griego, de la palabra esclavo, es duleia, de donde se deriva la palabra dulía, que significa voluntariamente hacerse esclavo, dispuesto a esclavizarse. También podría traducirse como disposición a la sumisión, siervo, esclavo, que brinda un sentido de esclavitud encadenado a algo o a alguien, un servidor, sirviente, un siervo, una persona en cautiverio, a uno que le pertenece a otro, que trabaja eficientemente para otro. Eso significa un siervo. ¿Y qué hacían los discípulos? Servirle a su maestro. Hoy en día existen muchos cristianos, sí, creemos en Jesucristo, gloria a Dios, pero hay una gran diferencia entre un cristiano y hay una gran diferencia entre un discípulo. ¿Cuál es la diferencia? Que el discípulo siempre está dispuesto a hacer lo que el maestro pida y no está dispuesto a hacer su propia voluntad. En cambio, el cristiano dice, hoy peco, mañana me reconcilio con Dios y Dios me perdona. Correcto, Dios le perdona. Pero el discípulo es la persona que Dios usa. No sé si me estoy dando a entender. Él agarró a 12 discípulos. Él agarró a 72 discípulos. Y con ellos Jesús se movió en la vida de ellos y ellos fueron los propulsores de la iglesia. Los milagros, señales, prodigios y maravillas se movían en los discípulos, en los alumnos de Jesús, porque ellos estaban a los pies de Jesús escuchándolo, viéndolo, captándolo, entendiendo lo que el maestro les estaba pidiendo. Y por eso es que ellos fueron los únicos en poner manos sobre los enfermos y estos se sanaban. El poder de Dios caía. Los brujos venían y quemaban sus libros. Hechos 19. Habían unos que no eran cristianos, unos que no eran discípulos, intentaron hacer lo mismo. Y el demonio le dijo, yo conozco a Pablo y yo sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Hoy en día hay muchos cristianos igual. Se llaman cristianos, pero no son discípulos, no estudian, no se preparan, no están al servicio de Dios en lo que Dios les compete a ellos pedirle o hacer que hagan por Él. Entonces, cuando van a reprender un diablo, cuando van a reprender brujería, cuando van a reprender cualquier cosa no les hará caso a ellos, porque ellos simplemente son cristianos. No están comprometidos. El cristiano comprometido se vuelve un discípulo. Y a ese discípulo es el que el diablo respeta. ¿Por qué?
porque es una especie de esclavo de Dios, es propiedad de Dios, es un instrumento de Dios. Así que el diablo tiene que respetarle. La palabra en hebreo para siervo es Eved, que significa un esclavo de la casa o un esclavo familiar sometido a la orden, a recibir órdenes y cumplirlas, un ministro, un marino, un adorador, un levita que es un subordinado, o sea que está sometido a la orden o a la voluntad de otro. Eso es un esclavo y eso eran las características de un discípulo. Romanos capítulo 1, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. ¡Wow! Él se había esclavizado voluntariamente para servirle a Jesús hasta la muerte. A la luz de la Biblia, todos los siervos tenían sus privilegios otorgados por su amo y eran protegidos de cualquier maltrato de cualquier otra persona por su amo. En otras palabras, el amo protegía a sus siervos. El discípulo recibía protección de su rabino, de su maestro. Cuando usted es un discípulo, cuando usted se ha hecho discípulo voluntariamente, pasa de cristiano a discípulo, el maestro empieza a protegerlo a usted, porque es a través de usted que va a salir el rompimiento para el pueblo. Jesús dijo: ustedes son mis discípulos, así que vayan y hagan discípulos. Porque el discípulo hace discípulo. O sea, un discípulo es una persona que está entrenado. Es una persona que entrena. No es una persona ahí que está inerte. No, es una persona que entrena, se prepara, está estudiando, se está preparando. Se vuelve un militante, se vuelve ágil, está listo siempre para el Señor. Y Dios le dice: ore por esto y ora por eso. El Señor le dice: vaya allá y vaya. El Señor le dice: venga y viene. Eso es un discípulo, alguien que está listo para servirle a Jesucristo. Punto número 2, que era un discípulo desde el punto de vista de Jesús. Quiero hablarles desde el punto de vista de Jesús, porque en los tiempos de Jesús ya habían discípulos. Estaban los discípulos de Juan. La Escritura dice que algunos de sus discípulos ya tenía discípulos y a eso se les llamó condiscípulos. Entonces, en la cultura de Jesús en aquel tiempo y después y antes, la palabra discípulo era normal. La palabra discípulo viene de la palabra alumno, estudiante. Alguien que se prepara para ejercer algo, graduarse y ejercerlo. Entonces, en las escuelas de filosofía era normal que todo el que iba a estudiar filosofía griega se les llamara discípulos. Entonces, que era un discípulo desde el punto de vista de Jesús, porque era normal que mucha gente fuera discípulo de algo, discípulo de alguien, pero que era un discípulo para Jesús. ¿Cómo Jesús miraba a un discípulo? Así que vaya conmigo otra vez a Mateo capítulo 16, verso 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Se lo quiero leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar, renunciar a su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tal vez usted me diga: ay, pastor, yo eso no lo quería escuchar. Yo quería escuchar una palabra que Dios me va a bendecir, me va a prosperar, me va a elevar la fe al cielo y que me va a sacar de esta situación. La única manera de cambiar una sociedad es que la sociedad estudie. No sé si me estoy dando a entender. Pero la delincuencia que hay en la calle es por falta de estudio, analfabetismo. Pero si esas personas las pusiéramos a estudiar, sacaran colegio, escuela y llegaran a la universidad o sacaran un curso, aquí como acá en Costa Rica, en el INA,
y buscaran estudiar algo y se preparan en ese algo, habría dinero, habría medios de trabajo, habrían oportunidades que estar en la casa de cuatro brazos cruzados haciendo nada. Entonces, ¿qué es un discípulo? Alguien que está preparándose para el reino de Dios. No es alguien que está de brazos cruzados diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Mire, con todo respeto, usted no es un niño espiritual, usted ya es un viejo espiritual, usted ya tiene sus añitos de ser cristiano, usted tiene que quitarse los pañales, usted deje de estar tomando leche y empiece a comer carne sólida, empiece a pararse en la brecha, empiece a tomar responsabilidades como cristiano y vuélvase alumno, deje de ser aquella persona que se mueve por emociones, por sentimientos, por ocasiones, por lo que esté pasando. Eso va a determinar mi relación con Dios. No, señores. No, señora, su relación con Dios depende de disciplina. Disciplina viene de la palabra prepararse, estudiar, moverse, sacar algo adelante. Los atletas, había escuchado esto de Silvia Paul, la nadadora de acá de Costa Rica que ganó muchas medallas. Ella tenía su trabajo normal y entraba a las 8 a trabajar. Se levantaba a las 4 de la mañana, se metía a la piscina fría y ella empezaba a nadar, ella empezaba a practicar, salía de ahí, se iba a su trabajo. Cuando salía de su trabajo, regresaba, se cambiaba y se iba a nadar durante varias horas y 8 o 9 de la noche, salía de ahí y ella empezaba a estudiar y hacía sus quehaceres y al otro día se levantaba para volver a ir a nadar. ¿Por qué? Porque ella se estaba disciplinando. Sí, a las 4 de la mañana meterse una piscina fría como que no es muy bonito, pero eso se llama disciplina. Usted debe de disciplinarse. Mire los años que usted tiene de ser cristiano y aún sigue preguntando cosas sencillas como ¿qué dice Juan 3:16? Ese mismo versículo de Mateo capítulo 16 verso 24 en la traducción lenguaje actual dice: luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienes que estar dispuesto a cargar su cruz y hacer solo lo que yo les digo. A eso sí no hay amén. Ahí no hay amén en los comentarios. Mateo capítulo 16, verso 24, el mismo versículo que hemos leído, en la versión hispanoamericana dice: luego, dirigiéndose a sus discípulos, Jesús añadió: si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz y seguirme. No es cargar con su suegra, no, cargar con la cruz que Dios le ha dado a usted. ¿Cuál? De disciplinarse y volverse un discípulo y seguir a Jesús hasta la muerte. En Mateo capítulo 16, verso 24, el mismo versículo, en la Biblia amplificada, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, ponga cuidado, por favor, anote. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguirme como mi discípulo, deberá negarse a sí mismo, dejar de lado los intereses egoístas, tomar su cruz, expresando su voluntad de soportar lo que venga y seguirme, creer en mí, amoldarse a mi ejemplo de vida y, si es necesario, sufrir o quizás morir por la fe en mí. Ah, ¿no les gustó? No hay amén. Eso es lo que significa ser un discípulo de Jesús. Soportar lo que venga, amoldarse al ejemplo de Jesús, vivir como Él y, si es necesario, sufrir o quizás morir por la fe en Él. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Por qué? Jesús fue discípulo del Padre. Y Jesús, como discípulo, todo esto que dice Mateo capítulo 16, verso 24, Jesús lo hizo por usted y por mí. Ahora Él nos está diciendo que nosotros, como somos sus discípulos, debemos de hacer lo mismo que Él hizo por nosotros, por Él y por nuestro prójimo. Gloria a Dios. Voy a cambiar de lectura para variarlo. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¡Wow! Gloria a Dios. El mismo versículo, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: después Jesús le dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Aleluya. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas personas vienen a la iglesia a que Dios deme, Dios bendígame. Dios sí nos da y Dios sí nos bendice. Pero Dios quiere pasarnos a otro nivel. Me explico. ¿Cuántas personas estaban alrededor de Jesús en su ministerio terrenal? Jesús sanó a muchas personas, liberó a muchas personas, le predicó a muchas personas, les enseñó a muchas personas, pero solo 12 personas llamados discípulos fueron las personas que Jesús empezó a usar. 12 discípulos empezaron a transformar la historia del ser humano. 12 discípulos, 12 personas Jesús usó. Y la mayoría de personas, ¿dónde está la multitud que que seguían a Jesús? Eran un montón de cristianos, seguían a Cristo, pero los que Dios usó para reformar la iglesia, para expandir el reino de Dios, se les llamó discípulos. Si usted quiere que Dios le empiece a usar, cambie, haga la transición de ser un discípulo. Vaya, busque a sus pastores y dígale: yo quiero estudiar. Vaya, estudie en un instituto bíblico. Vaya, entre a la Alianza Evangélica de Costa Rica, estudie. Saque un título, conozca. ¿Por qué? Oseas 4:6 dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, la ventaja más grande que tiene el diablo es la ignorancia del cristiano. Porque cuando un cristiano empieza a prepararse, se vuelve discípulo. Y no es tan fácil que el diablo se lo apee, para decirlo así. Entonces, quiero leerle a usted, gloria a Dios, otra vez, quiero leerle Mateo capítulo 6, verso 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? A dos amos o patrones. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o al Dios Mamón. Ese mismo versículo de Mateo capítulo 6, verso 24, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se deleitará en uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Ese mismo versículo en la traducción lenguaje actual de Mateo 6, verso 24 dice: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. La Biblia amplificada dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se entregará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, dinero, posesiones, fama, estatus o lo que sea más valioso que el Señor. Entonces, cuando hacemos la transición de ser discípulos, se vuelve más valioso Dios que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Porque nuestra mente y nuestro corazón, nuestra vida, empiezan a ser entrenados para alcanzar solo un objetivo: complacer a nuestro maestro. ¿Por qué? Porque hoy en día el cristiano tiene la tendencia de que solamente voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga y me guarde y me proteja. Pero cuando le hablamos que tiene que hacer la transición, comprometerse, estudiar, volverse un discípulo, se va de la iglesia. Decimos: bueno, vamos a dar un estudio bíblico. ¿Cuántas personas llegan al estudio bíblico? Pero dicen que va a venir alguien a hablar de prosperidad y abundancia y la iglesia se llena.
Eso es una bendición. Dios bendice a través de ese predicador, pero ocupamos bases bíblicas para poder nosotros sostener la bendición. En nuestro caso personal, la pastora Jan y yo, los jueves estamos recibiendo un discipulado en la iglesia central y nos estamos discipulando. Todos los martes ahí estamos fielmente, todo lo que podemos. Recibimos otro discipulado con nuestro mentor, el pastor Lenín, desde Atlanta. Y ahí estamos. ¿Por qué? Porque queremos aprender, queremos hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Eso es ser un discípulo. No podemos conformarnos con saber lo que ya sabemos. Tenemos que avanzar y aprender más, disciplinarnos para alcanzar más metas en Dios. Que el mínimo roce que Dios nos diga, la mínima voz de Dios que Dios nos hable y nosotros ser obedientes. Suena feo la comparación que voy a dar. El Salmo dice que hay que ser disciplinados como caballos. ¿Por qué? Porque existen caballos chúcaros, como le decimos acá en Costa Rica, difíciles de dominar. Pero hay unos que están siendo entrenados y el que lo monta lo toca al mínimo en su cuello y el caballo obedece. El mínimo que le jalen la rienda y el caballo cambia de trote. El caballo no cuestiona. El caballo está entrenado a obedecer, está entrenado a moverse junto con el jinete, junto con su amo. ¿Por qué? Porque ambos están disciplinados. Entonces, nosotros tenemos que ser disciplinados, porque hay mucha pleito en el cuerpo de Cristo, porque hay mucha escasez de todas las áreas en el cuerpo de Cristo, porque mucho del cuerpo de Cristo no quiere disciplinarse, no quiere ser un discípulo, porque un discípulo está entrenado para obedecer lo que el Señor nos mande hacer. Entonces, Lucas capítulo 16, verso 15, en la parte B dice: porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Otras versiones dice que Dios lo aborrece. Dios dice que es despreciable, detestable, basura, repugnante, no vale nada. Así que cambie su pensamiento cuando venga Dios y venga: Señor, déjame hacer tu voluntad, permítame hacer tu voluntad. Yo quiero estudiar tu voluntad y dirigirme a hacer tu voluntad. Porque muchos están pensando en la fama, muchos están pensando en que Dios los eleve alto, pero este tipo de pensamiento es el Dios mamón en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con que Dios te desate bendición si usted no está disciplinado en cómo administrar su bendición, cómo administrar la unción, cómo administrar los dones, cómo administrar el ministerio? Porque si usted no puede administrar su esposa, su matrimonio, sus hijos, menos el rebaño del Señor. Así que Dios no nos puede promover, al menos que usted no haya estudiado, no esté preparado. Lucas capítulo 17, verso 9 al 10 dice, hablando de los siervos, hablando de los discípulos: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Asimismo también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. En esos versículos no hay mucho amén. Eso es un discípulo. Eso es un sirviente de Jesucristo. El nivel más alto en el reino de Dios es ser un sirviente de Jesucristo, es ser un discípulo de Él. Lucas capítulo 17, verso 9 al 10, en la Biblia del Jubileo dice: ¿da gracias al esclavo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado, decid: esclavos e inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Ese mismo versículo de Lucas 17:10, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: a los siervos no hay que agradecerles por cumplir lo que su patrón les ha mandado hacer. Ustedes son como esos siervos. Usted y yo somos como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado,
Deben de decir, no somos más que siervos inútiles, solo hemos cumplido con nuestro deber. Ese mismo versículo en la traducción lenguaje actual de Lucas 17:10 dice, tampoco se le da gracias por cumplir con sus órdenes, de modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias, más bien piensen, nosotros somos sirvientes, nosotros somos solo sirvientes, no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. La Biblia amplificada dice, no agradece al siervo solo porque hizo lo que se le ordenó. Lucas 17:10 en la Biblia amplificada dice, no agradece al siervo solo porque hizo lo que se le ordenó, ¿verdad? Así que tú también, cuando hayas hecho todo lo que se te asignó y se te ordenó, di, somos siervos indignos que no merecemos alabanza ni recompensa porque no hemos ido más allá de nuestra obligación. Simplemente hemos hecho lo que debemos de hacer. Así que vuelvo otra vez a Mateo capítulo 16, verso 24 en la Biblia amplificada. Vuelvo a leerles. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguirme como mi discípulo, debe negarse a sí mismo, dejar de lado los intereses egoístas, tomar su cruz, expresando su voluntad de soportar lo que venga, y seguirme, creer en mí, amoldarse a mi ejemplo de vivir, y si es necesario, sufrir o quizás morir por la fe en mí. Gloria a Dios. Eso es un discípulo. Eso es ser un siervo de Jesucristo. Ahí muchos no les gustó, no dicen amén. ¿Por qué? Porque el cristiano moderno de hoy en día piensa que cristianismo es yo ordenarle a Dios que Él me dé todo lo que yo quiero, que ser yo Dios sobre Dios. Pero bíblicamente, el seguidor de Jesucristo, el discípulo de Jesucristo, el siervo de Jesucristo, siempre está pendiente, siempre está ahí a la orden de decir, ¿qué deseas, Señor? ¿Por qué esto? Y aquí termino. El centurión se le acercó a Jesús y le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Pero si vemos el trasfondo, dice que el centurión dijo, soy un hombre bajo autoridad. Él nunca dijo, yo soy aquí el que mando, soy el centurión, yo soy la centuria, yo soy el que estoy a cargo de 100 hombres, soy aquí el que mando. Se le acercó a Jesús y le dijo, estoy bajo autoridad. Y le digo a este, ven, y sin responder viene. Le digo a este, vaya, y sin alegar, él va. Señor, sí, di la palabra, porque hoy estoy sometido a lo que usted me diga. Y Jesús le dijo, no he hallado tanta fe en todo Israel como la de este hombre. Y este hombre es un romano. Pero ¿por qué Jesús dijo que él anduvo buscando fe? En todo su ministerio terrenal anduvo buscando fe. Cuando se encontró con esa fe, se la encontró con alguien que no era judío. No se la encontró con sus discípulos. No se la encontró en la multitud. Se la encontró con un hombre romano. Porque ese hombre romano estaba bajo autoridad, ese hombre estaba entrenado, ese hombre no cuestionaba. Cuando el César le daba una orden y le decía, haz esto, él iba y lo hacía, porque él era jefe de centurias, él era jefe de más de 100 hombres, y sobre esos 100 hombres había más gente. Él era uno de los principales, y él solo recibía órdenes, y él lo hacía, lo que el César le mandaba hacer, él lo hacía y no lo cuestionaba. Y él dijo, bajo lo que yo estoy, yo le digo a este vaya y a este viene, y ninguno de los dos cuestionan.
estamos preparados, fuimos formados, somos soldados, somos romanos, dispuestos a cumplir órdenes. Di la palabra a Jesús. Di la palabra. Yo no te voy a cuestionar nada. Solo di la palabra. Y Jesús le dijo, ve, tu siervo ha sido sano. La escritura me enseña que él fue y preguntó, ¿a qué hora fue sanado? Y él le dijo, a cierta hora. En la hora que Jesús le dijo, tu siervo ha sido sano. Y ese hombre no cuestionó y se esperó hasta el otro día y se lo encontró sano y nunca dijo nada. Pero vamos al trasfondo. Él estaba en la comisaría, para decirlo así, y dice la escritura que él mandó a un grupo de amigos y le dice, ve y sánalo al siervo. ¿Por qué? Del romano. Porque él nos construyó un templo. Póngame cuidado. Él nos construyó un templo. Y entonces Jesús fue. Él envió a sus sirvientes y le dijo, o sea, él envió amigos y envió sirvientes. Y le dijo, dice él que no es digno que tú entres bajo el techo de él. Di la palabra y su siervo sanará. Señor, otórgale esto porque él ha sido bueno con nuestra nación. Nos construyó un templo. Ponme cuidado lo que quiero decir. Eso es un romano. Solo recibe órdenes y ejecuta órdenes. Está al servicio del César. Pero en algún momento, antes que apareciera Jesús en la escena, años antes, Dios le había hablado a ese romano. Y ese romano, de su bolsillo, de su dinero, construyó un templo. Y no le cuestionó a Dios, sabiendo que el César era el jefe de él. Cuando Jesús aparece, él anda buscando fe. Y la encuentra en este hombre. ¿Por qué en este hombre? Porque este hombre romano ya había construido un templo con sus bolsillos, de su propio dinero. Ese romano había establecido paz en ese sector entre los romanos y los judíos. Había hecho la paz. Por un lado estaba implicando que estaba desobedeciendo al César, pero por otro lado, desde hace tiempos ya venía obedeciendo órdenes de Dios. Entonces cuando él dice, di la palabra otra vez, porque me diste la palabra, construir el templo. Me diste la palabra y puse paz entre romanos y judíos. Tú me diste una palabra y la ejecuté sabiendo que el César había dicho otra cosa. Sabiendo que yo soy soldado del César, yo ninguna palabra tuya que me has dicho a mi corazón he cuestionado y al pie de la letra lo he hecho. Ahora di la palabra una vez más. Y Jesús le dijo, entonces una vez más, que tu siervo en esta ocasión sea sano. Y él dijo, no he hallado tanta fe en todo Israel. ¿Por qué? Ningún judío en ese momento había hecho caso, porque los primeros que Dios le hablaba eran los judíos y ninguno quiso construir. Ninguno quiso hacer las paces. Ninguno quiso hacer la paz. ¿A quién Dios usó? A un romano. Alguien fuera de la promesa. Pero ese hombre era obediente porque estaba entrenado. Era un discípulo, era un siervo, era un soldado que estaba usando su vida para cumplir órdenes, y eso significa llevarlo hasta la muerte. Y los romanos por lealtad morían. Y Jesús dijo, esto es fe. Mueren por su rabino, mueren por el César, mueren por lo que siguen, mueren por lo que creen. Voy a establecer esto en mis discípulos, y a esto les voy a llamar discípulos. Y Jesús dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Haga lo mismo que yo estoy haciendo delante del Padre, porque yo soy discípulo del Padre, y yo quiero que ustedes sean mis discípulos, y que esta cadena empieza a fluir en el cuerpo de Cristo, para que hagan la transacción, hagan de cristianos a discípulos. Por eso es que un discípulo
no se desanima cuando viene la crisis. Un discípulo no se echa para atrás cuando viene la persecución. El discípulo tiene el temple, tiene la fe, tiene la valentía de poner su cara y poner la otra mejilla. Un discípulo está tan entrenado que cuando le dicen camina una milla, camina 2 millas. Un discípulo está tan acorde a las enseñanzas de Jesús que él pone su amor hacia el prójimo. No sé si me estoy entendiendo. Un discípulo, usted nunca lo verá. Yo tengo problemas con la bruja, yo tengo problemas financieros. Un discípulo no lo mueve lo que esté pasando, no lo mueve lo que esté sucediendo, no lo mueve lo que está escuchando, lo mueve solamente la voz de Dios, porque él está entrenado solamente para obedecer órdenes de Dios. Y Dios le va a decir en medio de la circunstancia: ponte la empresa cuando todos están fracasando. Dios le está diciendo: levántate, hija, y sana. Y Dios la sana en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el discípulo nunca va a cuestionar lo que Dios le diga. Siempre va a estar atento, siempre va a ser ágil, siempre va a estar ahí al pie de la letra, al pie del cañón, dispuesto a obedecer lo que Dios le mande a hacer. Y a esas son las personas que Dios empieza a usar, empieza a prosperar y empiezan a bendecir. Porque Dios tiene confianza de bendecir a un discípulo económicamente, porque ese discípulo no es avaro, en su corazón está puesto en Dios. Dios puede usar a esa discípula en milagros, señales, prodigios, pero su corazón no va a estar en las señales, milagros y prodigios, porque ha sido entrenado para obedecer a Dios. Porque la pasión de un discípulo no son la prosperidad, no son las señales, no son los milagros ni los prodigios. La pasión de un discípulo es ser igual que su maestro. Nuestra pasión nosotros es ser igual que Jesús. Aleluya. Por eso hacemos la transición de dejar de ser cristianos. Cristianos es porque creemos en Jesucristo. Pero nosotros entramos a la escuela élite de Dios y empezamos a prepararnos en los dones, en el ministerio, en la administración, en la unción, en su presencia, en el gozo. Empezamos a discipularnos, ¿Y sabe lo que sucede? Que un discípulo lo primero que hace es abrir en su casa una célula, una casa de paz. Lo primero que hace es tener un hambre por ir a evangelizar. Eso es un discípulo, una persona que está siendo entrenada para ser usado por Dios, para ganar otro para el reino de los cielos. Es una persona que Dios prospera para que Dios lo mueva a soltar finanzas y bendecir a otros. No sé si me estoy dando a entender. Eso es un discípulo. Alguien que está entrenado para guerrear y pelear, que Dios le dice ayuna y ayuna, ora y ora, lee y lee, hace lo que Dios le está diciendo. No busca ser promovido, busca promover a Jesús. Aleluya, eso es un discípulo. Gloria a Dios. Así que, no sé en las circunstancias que usted se encuentra, no sé cómo está usted. Tal vez usted me diga: pastor, ¿hay algo le entendí a lo que usted quiso enseñarnos hoy? Jesús dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese. Asimismo, tome su compromiso con Dios, tome su cruz y siga a Jesús. Haga la transición hoy de pasar de ser cristiano, un creyente, así yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. La Escritura dice que aún los demonios creen y tiemblan. Por lo menos ellos, además de creer, tiemblan. Más de uno nada más cree, pero ni tiemblan. Haga la transición de ser un discípulo. Y diga: yo quiero ser un discípulo. Y lleguemos al nivel del apóstol Juan. ¿Cuál es el nivel del apóstol Juan? La Escritura dice que él llegó a ser el discípulo amado de Jesús. Oh, esa es la pasión nuestra como discípulos. No sé usted, pero yo personalmente, mi pasión es ser el discípulo amado de Jesús mientras viva en esta tierra. Y poder manifestar el amor de Dios con evidencias sobrenaturales. Yo quiero ser el discípulo amado de Jesús
Esa es la pasión que yo tengo, ese es el hambre, ese es el deseo que yo tengo. Ser hallado como el discípulo amado de Jesús. Y las personas dicen, ah, sí, yo soy el discípulo amado. No, un discípulo es aquel que estudia y hace lo mismo que su maestro. Y nuestro maestro nos envió a predicar. Nuestro maestro nos envió a llevar el reino de Dios a los perdidos. Nuestro maestro nos enseñó a predicar desde la casa hasta la iglesia, en todo lugar que vayamos, llevar el evangelio salvador de Jesucristo. Yo quiero orar por usted. Tal vez usted me diga, pastor, yo quiero hacer la transición, yo quiero ser un discípulo, yo quiero aprender, pero me he apartado de Dios. Bueno, quiero orar por usted. Repita después de mí, Señor Jesús, en este momento, yo me arrepiento de mis pecados. Y yo creo que la sangre de Jesús me limpia de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y hoy me reconcilio contigo. Y hoy paso de ser un creyente, paso de ser un cristiano. Hoy me vuelvo un discípulo tuyo. Señor, ponme el querer como el hacer en mi corazón, de ser un discípulo amado tuyo, en el cual usted pueda confiar tu poder sobrenatural para salvar al perdido y manifestar el reino de Dios en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración y hoy se reconcilió con el Señor Jesucristo o recibió a Jesús en su vida y hoy usted fue salvo, hoy nació de nuevo, hoy la regeneración del Espíritu Santo vino a su vida, quiero que usted me escriba al número de WhatsApp 8620-2121, es mi número, es el número acá de la iglesia en Costa Rica, 8620-2121. Queremos enviarle un material porque usted hoy ha pasado a ser un discípulo de Jesús y queremos ayudarle a usted con su entrenamiento, que usted pueda estudiar y hacer que su fe, el músculo de la fe, crezca y madure usted en Dios y encuentre la voluntad de Dios aquí en la tierra en tu vida, para que usted a través de tu vida usted pueda manifestarlo a tus amigos, familiares, a tu barrio, a tu casa, a los más cercanos, donde quiera que el Señor te lleve. Quiero orar por tu salud, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Toda persona que nos está escuchando, nos está viendo, que tenga una enfermedad o una dolencia, tu palabra dice que para esto hoy apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Reprendo de tu vida toda enfermedad, toda dolencia, toda obra del diablo. En el nombre precioso de Jesús, declaramos sanidad en el nombre de Jesús en tu vida, en tu salud, ahí en la parte que te estás tocando, esa parte de la columna, espalda, ahí en tus ovarios, ese dolor de cabeza, problemas de miopía, lo reprendo en el nombre de Jesús, porque hoy mi hermana y mi hermano, en el nombre de Jesús, son discípulos, y tu palabra me enseña que el discípulo era protegido por su amo. Señor, protege al cuerpo de Cristo, protege a mi hermana y a mi hermano ahí que nos están escuchando y viendo. Reprendo en el nombre de Jesús toda enfermedad y toda dolencia en tu vida, y declaro que ahora mismo el poder de Dios viene sobre tu cuerpo y sentirás alivio, paz, sentirás sanidad, un calor en esa parte de tu cuerpo, sanándote en el nombre de Jesús, porque Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga ahora usted y yo somos sanos de toda opresión, de toda enfermedad, de toda obra del diablo, en el nombre de Jesús. Padre, toda la gloria y la alabanza es tuya por la sanidad. Gracias, porque para usted no hay nada imposible y no hay distancia tampoco. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Si usted ha sido sano por el Señor Jesucristo, si el poder del Espíritu Santo ha venido sobre tu vida, queremos glorificar el nombre del Señor, conocerle, escuchar su testimonio. Igual puede escribirme al número de la iglesia 8620-2121 y
queremos escuchar ese poderoso testimonio y darle gloria a Dios y poder seguir orando por usted. Si usted no tiene dónde congregarse y usted vive en Alajuela, Heredia, San José o alrededores de Alajuela, estamos en Alajuela Centro. Usted se puede comunicar con nosotros escribiéndome un mensaje en el Messenger o ahí un comentario o igual al número que anteriormente di, para que usted se pueda contactar con nosotros, para nosotros poder bendecir su vida y edificar su fe en Jesucristo. Agradecerle a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta transmisión. Se despide de ustedes el pastor Juan Carlos Pérez Corrales, esperándole ver y bendecirle en la próxima transmisión. Bendiciones.